Me gustaría iniciar este Agora Live con las siguientes líneas del acuerdo de la Cámara de Diputados en el que se acusó al gobierno del presidente Salvador Allende de quebrantar el orden constitucional, democrático y de derecho en Chile. Abro cita. Que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno al Estatuto de Garantías Democráticas incorporados a la Constitución Política, a que tuvo un preciso objeto, el asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho que él solemnemente se comprometió a respetar. Que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total o el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Representar al señor presidente de la República y a los señores ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos. Cierro cita. Esto fue el 22 de agosto de 1973, 21 días antes del golpe del 11 de septiembre. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a aquel acuerdo citado? ¿Cuáles son los orígenes sociales, políticos y económicos que llevaron a que el gobierno de la Unidad Popular fuera posible en Chile, pero que también llevara al país por un derrotero de grave crisis institucional? ¿Qué lecciones se nos impone como país a cerca de 50 años del auge y ocaso del gobierno de Allende y su proyecto político? Para tratar, analizar y responder estas preguntas, tenemos el gran agrado de contar con un excelente invitado, amigo de la casa, y él es Alejandro San Francisco. Alejandro, para leer el resumen de su extenso currículum, si podríamos decir, es profesor de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Católica, es actual director de formación del Instituto República, a quienes saludamos también, y director general de la Historia de Chile 1960-2010, que es este gran libro. Bueno, son diversos tomos, así que sumamente recomendados. Este es el primero de 2 tomos que se dedica básicamente a las vías chilenas del socialismo, el gobierno de Salvador Allende, así que sumamente recomendado y además muy citado y usado por diversos historiadores. Además, él es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, es máster en Investigación Histórica de la Universidad de Oxford también, es magíster en Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de diversos libros, además que es columnista muy activo en los medios de comunicación y también en el canal de Repúblicas. Y sus áreas de investigación se centran en la historia política de Chile, la historia del siglo XX y la actualidad política de América Latina. Así que saludamos al profesor, que por cierto, cada vez que conozco a alguien nuevo dentro del ecosistema de la defensa de las ideas de la libertad, siempre me dicen que el profesor Alejandro San Francisco le ha impartido clase. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación a la Fundación para el Progreso y un agrado participar en esta conversación. No, un agrado para nosotros también. Y además que, bueno, tenía pendiente de conversar esto contigo, porque, bueno, has venido tratando este tema. Hace poco hiciste un seminario bien interesante sobre el tema. Pero antes de partir con la Unidad Popular y su derrotero, me gustaría que nosotros partamos un poco antes, como para enmarcar un poco este contexto, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta desde 2 perspectivas para ver cómo la podemos conversar, ¿no? La primera es que en los años 60 parecía que se anhelaba un proceso de cambio profundos en Chile, incluso revolucionarios, no de todos, pero por ejemplo, con Alessandri, con la profundización del capitalismo, con Frei, con la revolución en libertad, por ejemplo, con, en este caso Allende, con la revolución socialista. Entonces parecía, bueno, ya en los años 50 obviamente, pero en los años 60 se vio muy marcado este anhelo por un proceso de cambios profundo, independientemente de la dirección, pero que parecía transitar en el sistema político en Chile. Eso por un lado. Y la segunda perspectiva es ya en un plano más internacional, y la nombra don Patricio Aylwin en su último libro que salió hace poco, que es sobre que en América Latina había una especie de inspiración, por un lado en la Revolución Cubana y por otro lado en los dichos de Kennedy, sobre, o sea, que inspiraban un conjunto de movimientos políticos que buscaban esos mismos cambios profundos. Entonces tenemos por un lado una perspectiva como ya latinoamericana, que se inspiraba en estas revoluciones o dichos del presidente, pero también la participación de la Iglesia Católica, por ejemplo, y por otro lado, lo que ya estaba ocurriendo en Chile internamente. A mí me gustaría partir desde allí. ¿Cómo ves tú este transitar hacia la Unidad Popular? ¿Qué pasaba en esos años previos que permitieron que la Unidad Popular fuera posible? Efectivamente, tal como mencionas tú, si uno analiza la década de 1960,
uno podría decir que se vive una era de revoluciones en América Latina y en Chile, en los dos niveles. Y esto está marcado profundamente por la Revolución Cubana de 1959, que no solo obra como un proyecto que tiene impacto en Cuba, sino que tiene una dimensión continental, de manera tal que otros países dicen que quieren ser la segunda Cuba, se crean movimientos revolucionarios o de guerrilla en distintos lugares. El Che Guevara, en su famosa carta o discurso a la tricontinental, señala que ya se lucha con armas en la mano en distintas naciones del continente. En 1967 se realizó el encuentro de la Organización Latinoamericana de Solidaridad a fines de julio, comienzos de agosto de ese año, donde participaron movimientos de izquierda de distintos países. O sea, hay un ambiente de ebullición revolucionaria en el continente. Y eso evidentemente impacta en Chile, porque pese a que Chile tenía una tradición democrática exitosa, que permitía alternancia en el poder, ampliación del cuerpo electoral, disfrute de las libertades cívicas y sociales, y una serie de virtudes propias de la democracia, tenía una miseria muy extendida, una falta de oportunidades que realmente eran un talón de Aquiles del sistema socioeconómico chileno. Y esto hace que en el contexto revolucionario en Chile se demanden cambios estructurales. Y esta no solo es una postura de la izquierda, sino que se da en distintos planos. También presionado a nivel internacional, por ejemplo, la reforma agraria comienza en el gobierno de Jorge Alessandri. Lo que pasa es que luego se profundiza y amplía con Frei y Allende. En el caso de otros temas como lo que tú mencionas, es evidente que esto traspasa a los gobiernos. La Iglesia Católica, las federaciones estudiantiles y otros movimientos se ven influenciados por la Revolución Cubana, y esto lleva a que la revolución no solo llegue al nivel político, sino que se traslade a la sociedad. Termino con una idea que está en una excelente investigación que hicieron Armand Matelart y Michel Matelart en 1968 y que se llama Juventud, Rebeldía y Conformismo, que es una encuesta larga de más de 300 páginas. Cuando se pregunta a los jóvenes universitarios si están a favor de la revolución en cualquiera de sus formas, si están a favor de la reforma, si están en contra de la revolución, o no sabe y no responde, el 46% de los hombres universitarios responde que está a favor de la revolución en cualquiera de sus formas, lo que implica pacífico o violenta. Y ese es un resultado que, siendo impresionante, no es sorprendente en el contexto de la época. Claro, incluso dentro de la propia DC, un sector importante, o sea, estaba obviamente con Frei, pero estaba más radicalizado para llevar a cabo una revolución de izquierda, le llaman Revolución y Libertad, pero era mucho más radical, ¿no? Así es, entre el año 67 y 69, cuando entrevistaban a los presidentes de las JDC, una de las cosas que le llamaba la atención a los periodistas es que no tenían la foto de Frei o de Maritain en la pieza, sino que podían tener del Che Guevara o de algún otro líder revolucionario. Y ya para cerrar esta pregunta, porque Allende también buscó un cambio constitucional, en este caso quizás de una mirada más constituyente, ¿no? El tema es que, ¿cómo ves tú el agotamiento del sistema político de aquel momento que estaba amparado bajo la Constitución del 25? Parece relevante porque todos atacaban básicamente el sistema político, algunos querían reformarlo completamente, otros hacer cambios dentro de ese entramado, pero ¿crees tú que había un agotamiento político de ese orden constitucional del 25? A mí me parece que sí. De hecho, los tres últimos gobernantes de la época, que son Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, proponen cambios constitucionales profundos. Antes de irse del gobierno, el presidente Alessandri envía un gran proyecto de reforma constitucional. El presidente Eduardo Frei hace exactamente lo mismo. La reforma del presidente Allende era todavía más profunda. Hay algo que no está andando ahí. Las relaciones entre el Congreso y el presidente de la República se hacen cada vez más tensas y difíciles. Es más costoso gobernar para las administraciones, pero además hay otros temas que son institucionales. Por ejemplo, tú tienes muchos gobiernos de doble minoría, o sea, el gobierno asume con una minoría de votos, pero que después el Congreso Pleno los elige para el presidente de la República, y luego tienen minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esa fue la realidad, por ejemplo, en buena medida, de Gabriel González Videla el 46, de Carlos Ibáñez Campo el 52, de Jorge Alessandri el 58 y de Salvador Allende el 70. La única excepción de los últimos 5 presidentes fue Eduardo Frei, que obtuvo mayoría absoluta con los votos de la derecha. Entonces, evidentemente hay un problema político e institucional que resolver y en parte se grafica en los problemas que tiene la Constitución. Sí.
Bueno, bien interesante la perspectiva porque es como es sistémico el tema. O sea, va por un orden del sistema político, el constitucional, los anhelos revolucionarios también en el contexto latinoamericano y los propios anhelos de cambio dentro, ¿no? Pero yo sigo creyendo que los problemas más graves son de carácter social. O sea, Ok. la miseria que existía en Chile, la falta de oportunidades para amplios sectores de la población era particularmente grave. Ok. Ahora vamos entrando un poco a la UP, a la Unidad Popular, ¿no? Y la figura de Salvador Allende y su proyecto, ¿no? Porque hay varias cosas, ¿no? Allende argumentaba, por ejemplo, que él estaba psicológico, o sea, ellos estaban psicológicamente preparados para un enfrentamiento si había provocación, ¿no? En ese caso era como cuidadoso, ¿no? Pero además, como era algo original, según esta visión de Allende, o sea, la llegada al gobierno con un proyecto original en el sentido de una vía democrática hacia el socialismo, él decía, bueno, no tenemos básicamente un precedente como para ser criticado a priori, ¿no? Incluso decía, pisamos sin guía por un terreno desconocido. Bueno, eso podría interpretarse de una buena y una mala manera. Buena en el sentido de decir, bueno, no hay precedentes para poder decir que esto va a fracasar y por otro lado, ese mismo desconocimiento posiblemente haga que no se tomen las precauciones necesarias, ¿no? Y por otro lado, estaba ya decidido a imponer un orden revolucionario, ¿ok? En tu criterio, ¿por qué irrumpe Allende y se convierte en el líder, en este caso la Unidad Popular? O sea, ¿cuál es el contexto que lo lleva a él particularmente, más allá de haber ganado con escasos votos de diferencia, si podríamos decir de alguna medida? Pero ¿cómo tú ves su figura irrumpiendo y qué lo explica en cierta medida? Allende era una figura central de la política chilena desde los años 30. Piensa tú que habiendo nacido en 1908, en 1937, antes de los 30 años, fue elegido diputado. El 39 fue designado ministro de Salubridad Pública. Ahí publicó un libro muy interesante que era La realidad médico-social chilena. El año 45 fue elegido senador y del 52, 58 y 64 había sido candidato presidencial, que se repetiría en 1970. Es decir, era una figura clave en la izquierda chilena y había un pensamiento, sentimiento, adhesión que podríamos llamar específicamente allendista, es decir, que superaba los marcos estrechos del socialismo o del comunismo criollo. Allende era más que eso. Allende tenía don de lenguas, era capaz de hablar con los campesinos, con los pescadores, con los mineros, se batía en muchos niveles. Y yo creo que tenía un liderazgo importante. A algunos no les gusta su oratoria, yo encuentro que tenía una oratoria de muy buen nivel, Sí, claro. a veces, sobre todo durante su gobierno, con recursos demasiado gastados, como la apelación al pueblo y la condena del fascismo, que es una simplificación demasiado torpe, pero a mí me parece que Allende es una figura crucial. Y cuando la izquierda chilena tenía que designar candidatos, si bien consideraba que Allende estaba gastado, Claro. no tenía una mejor alternativa que ofrecer al país. Allende seguía siendo ese hombre conocido en Chile. Allende bromeaba, esto decía, yo soy como la Coca-Cola. Allende es conocido en todo Chile, es muy difícil levantar otra alternativa. Y por otro lado, sabía jugar con los dos planos en que se movía la izquierda revolucionaria en América Latina y en Chile específicamente en esos años. Por un lado, la necesidad de hacer una revolución en Chile con empanada y vino tinto, en pluralismo, democracia y libertad, pero por otro lado, estar presente en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, promover la revolución armada en el continente, hacer manifestaciones de adhesión a las dictaduras comunistas de otros lugares. Es decir, en ese doble ámbito, Allende se manejaba cautelosamente y bien. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Venía casi agotado, pero era porque había sido candidato 3 veces anteriormente, ¿no? Y porque la tercera, que se supone que es la que iba a ganar, perdió. Claro. Porque uno puede perder Y por e ir en una- ascenso. Claro. Pero cuando te llega el minuto de ganar y pierde, uno dice, ya, este ya no fue. Y fue significativa la diferencia, ¿no? En este Claro, momento. pero porque tenía Frei los votos de la derecha. Claro. De hecho, cuando se dividió, Sí. se produjo que Allende obtuviera la primera mayoría. Claro. Ya después Elwin creo que dice que no sabe qué les pasó a los de la derecha y comenzaron a atacar al propio gobierno de Frei, ¿no? Es que nunca fueron freístas Claro. y hubo muchas cosas del gobierno de Frei que no les gustaba. Y por otro lado, se produjo prácticamente la muerte de la derecha en la elección del 65. El Partido Liberal y el Partido Conservador obtuvieron un resultado desastroso. Los liberales obtuvieron 6 diputados, los conservadores 3. Entonces,
prácticamente Claro. desaparecen. Entonces, claro, el resurgimiento lo hacen a través del Partido Nacional, que se levanta como una alternativa y como una alternativa de oposición de derecha, sabremos también. Ok. Ahora, me gustaría ya ir al caso, hablamos un poco sobre Allende, el ascenso de la Unidad Popular, y a mí me llama la atención mucho esa frase del acuerdo que cité al inicio del programa, porque el decir totalitarismo, o un orden totalitario, es es una connotación muy grave, que si podríamos decir, en cierta medida, ¿no? Fíjate que Giovanni Sartori calificaba el totalitarismo como el encapsulamiento de toda la vida colectiva dentro del Estado, el dominio omnipresente del poder político en toda la vida extrapolítica del hombre, la destrucción de todo lo que es espontáneo, independiente, diferenciado y autónomo en la vida de las colectividades humanas. Y Hannah Arendt, en esta extensa obra que se llama Los orígenes del totalitarismo, calificaba que el totalitarismo aspira a organizar la infinita pluralidad y diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuese justamente un solo individuo. Entonces, tú que has venido estudiando esto con tanto detenimiento y profundidad, pero además con un análisis político bastante riguroso, a mí me gustaría preguntarte esto. O sea, dentro del imaginario de la Unidad Popular, pero también del gobierno Allende, y ya la Unidad Popular o sea, siendo poder, había una raigambre totalitaria que más allá de la ejecución, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en nuestra conversación, ¿tú la ves desde sus inicios? Si uno analiza el programa de gobierno de la Unidad Popular, le asigna una importancia radical, decisiva al Estado. O sea, prácticamente toda la actividad económica relevante va a pasar a manos del Estado, la banca, la minería, la industria, todo va a pasar a manos del Estado. Ámbito que es decisivo para efectos del desarrollo de una sociedad. Pero lo mismo va a pasar a nivel de la educación, por ejemplo. Por más que el Estatuto de Garantías Democráticas diga otra cosa, el programa de gobierno de la Unidad Popular pasa la educación a manos del Estado. Y esa tendencia se ve claramente presente durante toda la administración de la Unidad Popular. A esto se suma un elemento que los propios miembros de la Unidad Popular esbozaban no desde una manera vergonzante, sino que lo decían como parte de su forma de ser y su aspiración, que era cuando tengamos el poder total, o sea, hay que aspirar al poder total, se requiere el poder total, hay que avanzar hacia el poder total, o sea, era una visión de época y eso hay que entenderlo, era como la victoria ineluctable del socialismo y cosas por el estilo. Entonces eso estaba en la discusión de la época y me parece que es lo que tiene en la cabeza el acuerdo de la Cámara de Diputados cuando redacta eso, que la acumulación de faltas contra la Constitución, que en términos generales podría ser considerada como liberal, no son una mera casualidad, sino que son la búsqueda de superar la democracia burguesa para implantar el socialismo en Chile. Entonces lo tenemos básicamente desde el inicio y bueno, también con ciertas prácticas. Fíjate que a mí me gustaría hablar contigo sobre también los resultados ya ellos en el gobierno y cuando van avanzando, porque lo que varios historiadores y analistas políticos han reflejado, el periodismo también, es la violencia política en la Unidad Popular. Si bien se decía que había que avanzar pacíficamente, era una vía democrática, ser democrática, obviamente los comicios solucionarían esto, ¿no? Bien decía Mansuy en su libro, en su investigación, que Allende como que se ajustaba a una frase de Engels en la cual trataba de decir, bueno, siempre que tengamos como la mayoría del pueblo vamos a poder hacer los cambios que perseguimos. Bueno, pero Allende precisamente no tenía esa mayoría del pueblo, es algo bastante obvio. Pero el desarrollo de las fuerzas políticas acá entraron en una espiral de violencia no menor. Me gustaría citarte la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos del año 2000 que se publica, a una de las conclusiones que llega y dice lo siguiente: Chile sufrió a partir de la década de los 60 una espiral de violencia política que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen legítimamente distintas opiniones. Entonces ya era como, ya de los años 60 que los veníamos asomando, y cuando se habla un poco sobre qué decía ese acuerdo o a qué se refería el acuerdo ya en extenso, bueno, había más de 20 violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las que podemos nombrar
amparar a grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar a la prensa, manipular la educación, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello, al parecer, de una manera sistemática. Entonces, a mí me gustaría que conversáramos sobre ello, porque ya está en el poder, hay una tesis del control total, hay un avance sobre la economía, la educación, y están estas consecuencias. ¿Cómo tú ves este desarrollo de lo político en la unidad popular con la violencia? En los años 60 se produce efectivamente una legitimación de la violencia como medio de acción para llegar al gobierno. Está presente en la Declaración de Principios del MIR en agosto de 1965 y está presente en la Declaración del Congreso de Chillán del Partido Socialista en 1967. Pero la opción que toma el presidente Allende y la Unidad Popular es hacer la vía chilena del socialismo, es decir, la vía no armada, la vía legal de tránsito al socialismo. El presidente Allende, el 5 de noviembre de 1970, lo decimos en nuestro libro de la historia de Chile, él da un discurso en el Estadio Nacional muy notable, en que efectivamente cita a Engels, como tú manifestabas, y señala que en aquellas sociedades donde el órgano representativo mayoritariamente tenga todo el poder y donde tenga detrás suyo la mayoría de la nación, esté por los cambios, bueno, en este caso no es necesaria la vía violenta. Y luego agrega, este es el caso de Chile hoy. ¿Qué me parece a mí? Que el juicio político, la lectura política de Engels es correcta, pero la aplicación a la realidad chilena es incorrecta. O sea, hay una disociación ahí. Porque el presidente Allende, que es un presidente constitucional de Chile, es el presidente legítimo de Chile en 1970, es un presidente que es minoritario. Es un presidente que llegó con el 36% de los votos al gobierno. Y luego nunca tuvo, ni en 1970, ni en la elección parlamentaria de 1973, la mayoría del órgano representativo. La última elección, que es la del 73 de marzo, obtuvo el 44% contra el 55%. Eso en cualquier país es una derrota, una minoría. Entonces no se cumplen las condiciones que el propio presidente Allende señala que había manifestado Engels para una vía pacífica, democrática, hacia el socialismo. En la Unidad Popular existían dos visiones, y fuera de la Unidad Popular también, que había que avanzar como una vía legal al socialismo, pero en el Partido Socialista había una postura que estaba radicalizada, que se llamaba indistintamente revolucionaria o rupturista frente a conceptos como reformista o gradualista. Esa postura, la revolucionaria o rupturista, la sostenían principalmente el Partido Socialista liderado por Carlos Altamirano y el MIR que dirigía Miguel Enrique y que estaba fuera de la Unidad Popular. La postura más gradualista o reformista, como le decía críticamente el MIR, era la del Partido Comunista y la del presidente Salvador Allende. Ahora, cuando se inicia, por ejemplo, la violencia en el campo, las tomas de campo ilegales, la Unidad Popular en algún minuto las critica, y las critica porque se vuelven contra el proceso de la Unidad Popular. Pero efectivamente eso es parte de la vía no armada, pero que tiene vías de hecho para avanzar hacia la construcción del socialismo, como sean las fábricas a nivel de la ciudad. Claro, y que su lógica interna, en su forma de actuar, obviamente, desarrolla una resistencia, ¿no? de aquellas personas que no quieren dejarse de tomar los puntos, las propiedades. Es que eso es casi de manual de una revolución. Toda revolución despierta una contrarrevolución. Y ahí lo que se juega es el principio de correlación de fuerza. Lo alcanza a advertir Fidel Castro en su viaje a Chile en noviembre de 1972. Él dice, el fascismo está vivo, el fascismo está despierto, el fascismo está en las calles. Y él ve que es más grande de lo que habría imaginado. Él le llama fascismo a todo lo que esté a la derecha de la Unidad Popular. Porque ahí están las mujeres, la marcha de las cacerolas vacías, que hay demócratas cristianas, hay nacionales, y hay personas independientes que están contra el gobierno. En ese contexto, efectivamente, la oposición a la UP tuvo votos en el Congreso, tuvo calle, tuvo gremios, tuvo distintas formas de manifestación. Y ahí me parece que se explica que la contrarrevolución es parte de la revolución, por su homónimo contrario. Claro, la fue como
germinando, que podríamos decir. Porque fíjense, también aquí se comenzaron a desarrollar las tesis, o sea, del poder popular, ¿no? Que luego el socialismo, o sea, el socialismo siempre ha defendido, pero quiso articular en el socialismo del siglo XXI de una manera parecida, con estos consejos ONU, con los comandos comunales. Había incluso milicianos, por ahí que cuantifican un poco más de 11.000 milicianos, los grupos amigos del presidente, como tal, la GAP en este caso también. Entonces o sea, el tema de la violencia política era no solamente el proceder, sino la realidad en Chile en ese minuto. Ahora pasemos un poco, o sea, no vamos a tratar el tema como de economía en profundidad, pero son impactantes los resultados económicos en este sentido, porque se dice que el primer año de Salvador Allende la gente estaba como cómoda con ciertas reformas que hizo, pero estaba generando a sí mismo el desastre, ¿no? Que luego se vería en el 72 y 73. Por ejemplo, se pasó de un déficit fiscal del 2,1 al 23,9% en 3 años, lo cual es bastante grave, ¿no? Fíjense que la inflación pasó de 34 a 508,1%, pero leyendo a Sebastián Edwards, él dice que otras métricas analizan y calculan que pudo haber llegado a 1.500% la inflación. El tipo de cambio múltiple controlado que existía para aquel entonces, la tasa más alta llegó a ser 52 veces más alta que la más baja, por ejemplo. Y bueno, desabastecimiento, colas. Tú nombrabas algo muy importante con respecto al programa y cómo se manifestó en los hechos. El 85% de la producción minera estaba vinculada a empresas estatales, básicamente. Un 70% del transporte estaba vinculado al Estado y el 40% de la industria. Y esto es apenas 2-3 años, ¿no? Y había más de 3.000 precios controlados, por ejemplo. Estaba la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, por ejemplo, cerca de 5.100 protecciones arancelarias. Entonces llegó un momento que las nacionalizaciones, como bien nombrabas, estaban haciendo el Estado total, realmente. Entonces, ¿qué efectos políticos tú puedes analizar con respecto a estos resultados económicos? Pues son resultados económicos que llevaron una hecatombe a Chile en muy poco tiempo y que obviamente tuvieron efectos en la Unidad Popular en Allende y en la correlación de fuerzas dentro de su coalición. Yo creo que dos y que son contradictorios. En el primer año tiene efectos positivos. El primer año es el mejor año del gobierno, hay más emisión, la gente tiene más dinero en los bolsillos, más capacidad de compra. Y eso se nota, por ejemplo, en la elección de abril de 1971, donde la Unidad Popular obtiene la mitad de los votos con el mejor resultado durante su administración. Pero si tú miras las cifras de fin de año de la Unidad Popular, hubo menos inflación, mejoró el producto, y también hubo baja en la cesantía. O sea, hubo números positivos en el primer año. En el segundo y tercer año se producen los peores problemas. En materia económica, desabastecimiento, mercado negro, inflación, algunas de las cosas que tú mencionabas, pero también el correlato político de todo eso, que es principalmente una alienación de los sectores medios y de los sectores que se ven perjudicados por la política económica de la Unidad Popular, porque ellos lo que ven no es la teoría del marxismo, ni cómo opera el marxismo en Europa Oriental o en China o en Cuba, sino que el marxismo práctico, cotidiano, que es un sistema que económicamente no es operativo. Y esto no lo comparan con cualquier sistema del mundo, lo comparan con cómo era Chile antes de la llegada de Salvador Allende a la moneda, que era un país con muchos problemas, pero ni de cerca los problemas que tuvo Chile en 1973, que era un sistema de economía de guerra prácticamente el que se vivía, al que se le añadía un problema que era de naturaleza económica y política, que era un país paralizado. O sea, era habitual tener marchas, paros, tomas, depende de quién las realizara y cuál fuera la orientación y objetivo de ellos, pero es evidente que el país no estaba funcionando. Y bueno, estas implicancias políticas son bien controversiales, porque normalmente, y eso me gustaría tratarlo contigo también, se dice que básicamente esto fue generado por un conjunto de fuerzas que manipulaban la economía y no le permitían a la Unidad Popular gobernar. Fíjate que aquí hay una cita de Clodomiro Almeida, en el 77, canciller de Allende, un histórico líder del Partido Socialista, que decía: en el caso chileno, como en la mayoría de los casos, la acción externa destinada a favorecer la subversión operó sobre factores desestabilizadores internos preexistentes, profundizando y extendiendo sus efectos negativos, favoreciendo en esa forma el éxito del golpe de Estado. Pero fíjense lo que dice:
Así, el bloqueo financiero norteamericano y los obstáculos al comercio chileno-estadounidense agravaron la crisis de balance de pago y acentuaron ciertos problemas de abastecimiento, pero no puede decirse que los haya provocado y originado. Básicamente es aceptar que el propio modelo genera un desastre económico, ¿okay? Independientemente de lo... Lo que pasa es que es razonable que ocurran ese tipo de cosas en una revolución como la socialista en Chile. Si al final en 1971, en julio, se aprobó la nacionalización del cobre sin indemnizaciones contra las empresas norteamericanas. Entonces es evidente que las empresas norteamericanas no iban o el Estado norteamericano no iba a ser solícito y favorable Claro. al gobierno del presidente Salvador Allende, menos en un contexto de Guerra Fría. Lo dijo Zhou Enlai, el chino, en una carta al presidente Allende. Chile debe buscar la solución en sus propias capacidades y recursos, no debe esperar la de lo externo, y debe pasar las dificultades propias de una revolución como la había enfrentado en su minuto China u otros pueblos que habían hecho revoluciones. Lo que ocurre es que, al parecer, la sociedad o los partidarios del gobierno se acostumbraron a lo que fue el primer año, y eso era insostenible en el tiempo. Y de hecho, si tú analizas bien el discurso del presidente Allende, por ejemplo, el 27 de marzo de 1973, cuando cambia el gabinete, se va al gabinete UP Generales y entra otra combinación ministerial, o en el Gabinete de Seguridad Nacional del 9 de agosto, su idea es que va a haber que apretar y que la cosa no va a estar fácil como cree alguno, y que hay que explicarle a los obreros y que hay que tener mayor disciplina. O sea, ha cambiado el escenario. Bueno, la cita famosa de no hay stock de harina. Para 4 o 5 días, Claro. eso lo dice en septiembre del 73. Claro. Fíjense que por acá también te comentaba en la conversación que Tomás Mulián, por ejemplo, para analizar un poco el tema expose de lo que pasó, decía: el socialismo no ha avanzado lo suficiente en determinar, sin piadosas complacencias, los factores de la derrota. Me parece que hacerlo es la única forma de abandonar la vivencia de ella como drama para vivirla como crisis. Dejar de pensar que se fue víctima de fuerzas oscuras o de maquinaciones siniestras para pensar lo sucedido como resultado de la acción de sujetos objetivos, metas, cálculos, conciencia y grados de libertad, en suma, responsabilidad histórica y capacidad de automodificación. Entonces, en este caso, si podríamos decir de la Unidad Popular, ¿cómo tú encuentras que la izquierda lo asume? Porque, o sea, es muy común, profesor, encontrarse con estas explicaciones. Siempre el locus de control externo. Fue culpa de agentes externos que no permitieran que la Unidad Popular concretara la vía hacia el socialismo, porque no hay contradicciones y no hay consecuencias negativas dentro del modelo, sino que simplemente le empujaron allí, tanto las circunstancias como estos factores externos. ¿Cómo ves tú esto en el desarrollo interno de la izquierda para explicar su propia crisis? Primero, desde el tema de la interpretación, a mí me parece que es evidente que son las dos cosas. O sea, la Unidad Popular tiene problemas internos propios de gestión, de llevar a cabo un gobierno que es complicado y en el que cometen muchos errores. Y en segundo lugar, hay una oposición que no quiere que el gobierno tenga éxito en la construcción del socialismo en Chile. Y estas dos cosas se combinan de manera bastante clara en los 3 años de la Unidad Popular, particularmente en el segundo y en el tercero. Ahora, si la Unidad Popular quiere buscar solo las culpas externas, está en todo su derecho. Si lo que ocurre es que todo depende de cuán profundo quieres que sea tu análisis. Claro. Si tú quieres entrar al análisis solo en los grupos opositores, bueno, eso es una parcelación del análisis y va a tener las limitaciones de parcelar. Si quieres hacer un análisis más integral, necesariamente va a tener que hacer un análisis del diseño político de la Unidad Popular, porque el presidente Allende no gobernaba, sino que lo hacía el Comité Político de la Unidad Popular. ¿Cómo se puede hacer una revolución socialista si no tienes mayoría en el órgano representativo o en la sociedad por vía democrática? Si es que no tienes mayoría, no conviene llegar a acuerdos con otros que te puedan dar una mayoría, por ejemplo, con la democracia cristiana o con algunos sectores de la democracia cristiana. ¿Por qué alienar a los sectores medios a través de las colas o de la escasez? ¿Qué hacer con los sectores que, si tú has definido que va a ser una vía chilena al socialismo, optan igual por la violencia, por la subversión o por otro tipo de cosas? Entonces son respuestas que tienen que tener
que se da al interior de la Unidad Popular y no en la oposición, que ya tenía suficiente trabajo tratando de que a la Unidad Popular no le fuera bien en la primera etapa o derechamente que fuera derrocada en la última etapa. Sí, porque básicamente es como la explicación sistémica que se tiene más por un componente ideológico que, como tú dices, un análisis sistemático, integral. Ahora, para ir cerrando, pues sabemos que tienes un tiempo bien, bien limitado. A mí me gustaría conversar contigo un poco sobre esta conexión en que existe entre el acuerdo, que cité al inicio, y el golpe. Se tiende a analizar que este fue la habilitación directa del golpe, o fue un llamado hacia el golpe. Hay diversas interpretaciones. Me gustaría saber la tuya, porque básicamente es decir, bueno, que la Cámara de Diputados se pone de acuerdo para que las Fuerzas Armadas intervengan, ¿ok? Y esto, bueno, sumando todas las consecuencias que tuvo. Mi pregunta es, ¿cómo lo tomas tú? Si el acuerdo de la Cámara de Diputados es un llamado a un golpe de Estado, tiene un intérprete principal, que es el presidente Salvador Allende. En su respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados del 24 de agosto, el presidente Salvador Allende dice que la Cámara de Diputados quiere alterar el sistema presidencial de Chile y transformarlo en parlamentario, quiere producir el efecto de una acusación constitucional sin tener los 2/3 necesarios, esgrime que su gobierno es el más democrático que ha tenido la historia nacional y agrega que lo que ha hecho la Cámara de Diputados es un llamado a un golpe de Estado y es un aval para quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil. Yo creo que son dos cosas. Primero, el golpe de Estado se estaba tramando desde antes, o sea, no empieza a gestarse el 22 de agosto. Pero evidentemente el acuerdo de la Cámara de Diputados le da un espaldarazo. Okay. O sea, se juntan la posición de ciertos sectores civiles y militares que eran partidarios de derrocar al presidente Salvador Allende con la decisión política de la Cámara de Diputados de pedir a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros que pongan fin a las situaciones de hecho referidas en el acuerdo de la Cámara de Diputados, es decir, a la violación de los derechos de las personas y la violación del principio de separación de poderes, porque eso va a significar la construcción de un Estado totalitario. Claro. Eso sería un llamado a un golpe de Estado, según interpretó el presidente Salvador Allende en forma pública y en forma privada, y según lo hicieron otros actores de la época, como evidentemente se hace hasta hoy. Ya, entonces esto era como una tendencia que estaba previa a esto, y como bien dice, le da como un espaldarazo. Sí, porque normalmente siempre se tiende a vincular como un factor como determinante, como que es el que lo articula y lo impulsa, y bueno, como tú bien han dicho, bueno, esto ocurre desde antes. Eso nos permite terminar con una reflexión. Nunca en los temas históricos complejos tú puedes ver un solo argumento. Claro. O sea, el acuerdo de la Cámara de Diputados es relevante, sí, pero los temas históricos complejos requieren explicaciones multicausales o pluricausales. Claro. Y eso evidentemente puede tener un elemento político institucional como el acuerdo de la Cámara de Diputados, pero siempre tienen que tener otros factores que ayuden a explicar mejor la crisis. Y además el acuerdo puede ser sintomático también. O sea, el llegar hasta el acuerdo, también lo que puede demostrar es que un conjunto de fuerzas fueron tan determinantes previo al acuerdo, que ya este espaldarazo se da, o sea, llega como al mismo tiempo que ya la planificación del golpe estaba. O sea, y no determinante o no como relación causal. Eso es lo que me... Ahora, para cerrar, me gustaría traerte al presente, como un historiador también y analizas bien el presente. Respecto al gobierno actual y este espíritu del allendismo que, o sea, me refiero a esta especie de mística política que invade en cierta medida ciertos liderazgos que hoy en día se encuentran en el gobierno. ¿Cómo lo ves tú y qué daño le genera a la política actual? Porque al parecer no hay una comprensión real, sustantiva y realista de lo que fue la Unidad Popular. Se pretende también aislar a Allende los resultados de la Unidad Popular para postularlo como una figura en su independencia y autonomía, como especie de piedra filosofal, si podríamos decir, o como especie de vida clara que le podía otorgar a cualquier proyecto político su éxito, porque eso es lo que representaría Allende, independiente de lo que pasó en la Unidad Popular. Algo que yo veo muy difícil que se pueda hacer, obviamente. ¿Cómo ves tú esto en el gobierno actual? Eso por un lado. ¿Y cuáles son sus implicancias para el proceso político que hoy en día vive Chile? A mí me parece que es evidente que el presidente Gabriel Boric ha buscado reivindicar a la figura de Allende
desde el punto de vista simbólico y parcialmente también en el plano ideológico. Lo hizo en sus discursos, citando el texto del presidente Allende en la jornada del 4 al 5 de septiembre de 1970, en la noche de la elección presidencial. También cuando fue a saludar a la estatua del presidente Allende al momento de asumir como presidente de la República, y así en otras circunstancias propias de los 50 años. Pero me parece que no se puede levantar un proyecto político apelando a ese pasado. Los proyectos políticos son necesariamente de futuro, y en ese sentido el proyecto del presidente Allende muchas veces se discute si fue un fracaso o una derrota. Probablemente fue las dos cosas, y no sé si le corresponda y sea bueno para el presidente Boric hacerse cargo de ese fracaso y de esa derrota en circunstancias que tiene sus propias luchas que hacer en el presente, y por ende va a tener sus propios fracasos o derrotas que sufrir si es que no logra salir adelante en su acción. Entonces yo creo que hay que mirar el pasado, hay que mirarlo con interés, hay que trabajarlo, pero hay que hacerlo desde una perspectiva más amplia y no desde una construcción meramente mitológica. Y con respecto a cómo las facciones jalonean en cierta medida dentro del gobierno de Boric, una que se dice que es más democrática del socialismo y otra que es muchísimo más radical, que es lo que ocurre hoy en día entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, y esta intensidad con la que se da. Hay personas que han hecho incluso analogías de cómo se manifiestan, no que va a terminar en un golpe, no me refiero a eso, me refiero a cómo estas contradicciones internas dentro de la parte moderada y la parte radical terminan afectando la gobernabilidad propia que puede proporcionar quienes se encuentran en el poder, en este caso de la izquierda. Yo creo que influyen, pero lo que más afecta a la gobernabilidad o la gestión es la toma de decisiones del gobernante. Siempre van a existir posiciones en una administración. Unos van a ir más allá, otros van a ir más acá, unos van a ir más rápido, otros van a ir más lento. Pero es el presidente de la República el que tiene que decir, vamos con todo en esta dirección. Estos 3 temas que teníamos en el programa quedarán para un próximo gobierno. Estos 5 aspectos los vamos a negociar porque son muy relevantes. Es el presidente de la República el que tiene que liderar, más aún en un régimen presidencial como el Chile. Perfecto. Bueno, Alejandro, antes de despedirme, nuevamente a todos los que nos están viendo, a todos los que se conectaron, han estado comentando, recomendarles nuevamente Historia de Chile 1960-2010 en diversos tomos por el profesor Alejandro San Francisco, bien interesante, publicado por la Universidad San Sebastián. Una obra colectiva. Tenemos un grupo muy bueno de historiadores: José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios, Ángel Soto, claro, Montserrat Risco y yo, que soy el director general de la obra. Exactamente. Aquí hay una, y como les comenté, muy citado y muy usado dentro del análisis histórico en Chile. Así que muy recomendado. Así que bueno, con esto cerramos. Alejandro, agradecerte Muchas nuevamente gracias. Tu tiempo y bueno, todo lo que vienes haciendo en la investigación histórica para seguir dando luces al análisis que hacemos del presente, obviamente analizando de manera adecuada al pasado. Así Con que el mayor gusto. espero contar contigo en una próxima conversación. Así Ya que nos veremos. hasta luego. Estés muy bien.